Es cierto, siempre he sido nervioso, muy nervioso, terriblemente nervioso. Pero ¿por qué afirman ustedes que estoy loco? La enfermedad había agudizado mis sentidos en vez de destruirlos, y mi oído era el más agudo de todos. Oía todo lo que puede oírse en la tierra y en el cielo. ¿Cómo puedo estar loco entonces? Escuchen y observen con cuánta cordura, con cuánta tranquilidad les cuento mi historia. Me es imposible decir cómo aquella idea me entró en la cabeza por primera vez, pero una vez concebida me acosó noche y día. Yo no perseguía ningún propósito, ni tampoco estaba colérico. Quería mucho a la heredera. Jamás me había hecho nada malo, jamás me insultó. Su dinero no me interesaba. Me parece que fue su ojo. Sí, eso fue. Tenía un ojo semejante al de un buitre, un ojo celeste y velado por una tela. Cada vez que lo clavaba en mí, se me helaba la sangre. Y así, poco a poco, muy gradualmente, me fui decidiendo a matarla y librarme de aquel ojo para siempre. Presten atención ahora. Ustedes me toman por loco, pero los locos no saben nada. En cambio, si hubieran podido verme, si hubieran podido ver con qué habilidad procedí, con qué cuidado, con qué previsión, con qué disimulo me puse a la obra. Jamás fui más amable con ella que la semana antes de matarla. Todas las noches, hacia las 12, hacía yo girar el picaporte de su puerta, y la abría, oh, tan suavemente. Y entonces, cuando la abertura era lo bastante grande para pasar la cabeza, levantaba una linterna apagada, y tras ella pasaba la cabeza. Oh, ustedes se hubieran reído al ver cuán astutamente pasaba la cabeza. La movía lentamente, muy, muy lentamente, a fin de no perturbar el sueño de la heredera. Me llevaba una hora entera introducir completamente la cabeza por la abertura de la puerta, hasta verla tendida en su cama. ¿Eh? ¿Es que un loco hubiera sido tan prudente como yo? Y entonces, cuando tenía la cabeza completamente dentro del cuarto, encendía la linterna. La iba dirigiendo despacio, para que el rayo de luz cayera sobre el ojo de buitre. Y esto lo hice durante 7 largas noches, pero siempre encontré el ojo cerrado. Y por eso me era imposible cumplir mi obra, porque no era la heredera quien me irritaba, sino el mal de ojo. Y por la mañana, apenas iniciado el día, entraba sin miedo en su habitación y le hablaba resueltamente, llamándola por su nombre con voz cordial y preguntándole cómo había pasado la noche. Ya ven ustedes que tendría que haber sido una chica muy astuta para sospechar que todas las noches, justamente a las 12, iba yo a mirarla mientras dormía. Al llegar la 8ª noche, procedí con mayor cautela que de costumbre al abrir la puerta. El minutero de un reloj se mueve con más rapidez de lo que se movía mi mano. Apenas lograba contener mi impresión de triunfo. Pensar que estaba ahí, abriendo poco a poco la puerta, y que ella ni siquiera soñaba con mis secretas intenciones. Me reí entre dientes ante esta idea, y quizá me oyó, porque la sentí moverse repentinamente en la cama, como si se sobresaltara. Ustedes pensarán que me eché hacia atrás, pero no. Su cuarto estaba tan negro como la pez, ya que cerraba completamente las persianas por miedo a los ladrones. Sabía que le era imposible distinguir la abertura de la puerta, y seguí empujando suavemente. Había ya pasado la cabeza, y me disponía a encender la linterna, cuando mi pulgar resbaló, y la heredera se enderezó en el lecho gritando: «¿Quién está ahí?». Permanecí inmóvil sin decir palabra. Durante una hora entera no moví un solo músculo, y en todo ese tiempo no oí que volviera a tenderse en la cama. Seguía sentada, escuchando, tal como yo lo había hecho noche tras noche. Oí de pronto un leve quejido, y supe que era el quejido que nace del terror. No expresaba dolor o pena, oh no. Era el ahogado sonido que brota del fondo del alma cuando el espanto la sobrecoge. Bien conocía ya ese sonido. Muchas noches, cuando el mundo entero dormía, surgió de mi pecho, ahondando con su espantoso eco los terrores que me enloquecían. Comprendí lo que estaba sintiendo la heredera, y le tuve lástima, aunque me reía en el fondo de mi corazón. Comprendí que había estado despierta desde el primer leve ruido, cuando se movió en la cama. Había tratado de decirse que aquel sonido no era nada, pero sin conseguirlo. Pensaba, no es más que el viento en la chimenea, o un grillo que chirrió una sola vez. Sí, había tratado de darse ánimo con sus suposiciones, pero todo era en vano. Todo era en vano.
porque la muerte se había aproximado a ella y envolvía a su víctima, y la fúnebre influencia de aquella sombra imperceptible era la que la movía a la presencia de mi cabeza dentro de la habitación. Después de haber esperado largo tiempo, con toda paciencia, sin oír que volviera a acostarse, resolví encender la linterna, dejando escapar un pequeñísimo haz de luz entre mis dedos. Así lo hice. No pueden imaginarse ustedes con qué cuidado, con qué inmenso cuidado, hasta que un fino rayo de luz, semejante al hilo de una araña, brotó de la ranura, y cayó de lleno sobre el ojo de buitre. Estaba abierto, abierto de par en par, y yo empecé a enfurecerme mientras lo miraba. Lo vi con toda claridad, de un amarillo apagado, y con aquella horrible tela que me helaba hasta el tuétano. Pero no podía ver nada de la cara o del cuerpo, pues, como movido por un instinto, había orientado el haz de luz exactamente hacia el punto maldito. ¿No les he dicho ya que lo que toman erradamente por locura es sólo una excesiva agudeza de los sentidos? En aquel momento llegó a mis oídos un resonar apagado y presuroso. Era el latido de su corazón. Pero seguí callado. Apenas sí respiraba. Sostenía la linterna de modo que no se moviera, tratando de mantener con toda la firmeza posible el haz de luz sobre el ojo. Entretanto, el infernal latir del corazón iba en aumento. Se hacía cada vez más rápido, cada vez más fuerte, momento a momento. El espanto de la heredera tenía que ser terrible. Les he dicho que soy nervioso, sí, lo soy. Y ahora, a medianoche, en el terrible silencio de aquella antigua casa, un resonar tan extraño como aquel me llenó de un horror incontrolable. Sin embargo, me contuve todavía algunos minutos y permanecí inmóvil. Pero el latido crecía cada vez más fuerte, más fuerte. Me pareció que aquel corazón iba a estallar, y una nueva ansiedad se apoderó de mí. Algún vecino podía escuchar aquel sonido. La hora de la heredera había sonado. Lanzando un alarido, abrí del todo la linterna y me precipité en la habitación. La heredera clamó una vez, nada más que una vez. Me bastó un segundo para arrojarla al suelo y echarla encima a la almohada. Sonreí alegremente al ver lo fácil que me había resultado todo. Pero durante varios minutos el corazón siguió latiendo con un sonido ahogado. Claro que no me preocupaba, pues nadie podía escucharlo a través de las paredes. Cesó, por fin, de latir. La heredera había muerto. Levanté la almohada y examiné el cadáver. Sí, estaba muerta, completamente muerta. Apoyé la mano sobre el corazón y la mantuve así largo tiempo. No se sentía el menor latido. La heredera estaba bien muerta. Su ojo no volvería a molestarme.